Escuela del estructuralismo. El índice es este de aquí, el cual son los temas que vamos a tratar. Tenemos la introducción. Esta es una de las primeras escuelas de la psicología, la cual Wundt y Titchener buscaban estudiar la estructura de la mente mediante la introspección. Tenemos la escuela del estructuralismo, la cual buscaba analizar la conciencia identificando sus elementos básicos. Esta buscaba describir la experiencia mental vinculada con funcionamiento del sistema nervioso. La psicología estructuralista o el método experimental e introspección más conocido esta defendía el uso del método experimental para controlar variables y describir la experiencia mediante la introspección. El error de estímulo consiste en confundir la experiencia psicológica con las características físicas del estímulo. Esta ocurre cuando se mezcla lo que se siente con el objeto. Tenemos las nociones sistemáticas. Esos son los elementos de la conciencia. Eran procesos reales con los mismos elementos químicos que se presentaban unos atributos o dimensiones similares que podían ser vistos a la introspección. Tenemos también la escuela del funcionalismo, el arco del reflejo. Esta es donde Dewey planteó que el estímulo y la respuesta son un proceso único, no separado. El niño que ve la vela la toca y se quema. Actúa en una coordinación continua, no en pasos aislados. La teoría de la educación. Dewey defendía el aprender haciendo. La escuela es una pequeña sociedad donde el niño aprende mediante actividades grupales y prácticas significativas. El funcionalismo de Cattell. Cattell creó los test mentales basados en habilidades sensoriales y motoras. También tenemos el aprendizaje instrumental con las cajas problemas. Thornicke propuso que el aprendizaje es fortalecer conexiones con leyes, como son las leyes del efecto, el ejercicio, la presteza y la pertenencia. Y como conclusión tenemos la psicología. Voy a exponer psicoanálisis y evoluciones de Sigmund Freud y hasta Jacques Lacan. Freud propuso el modelo del aparato psíquico con 3 estructuras: ello, pulsión en el inconsciente y el placer, y el yo, el mediador con la realidad, y el super yo con la moral y la conciencia interiorizada. Estructural y psicoanálisis. Freud introdujo los términos estructural en su obra, vinculando la teoría de asociación libre. El paciente debe decir todo lo que venga a la mente sin censura. La interpretación de los sueños. Los sueños son el camino real al inconsciente, permitiendo descifrar el deseo reprimido. Análisis de la transferencia. Se analiza la relación del paciente con el analista para comprender los patrones de relaciones pasadas y presentes. El estructuralismo. Los elementos del estructuralismo estudian la seguridad de diferentes análisis y mitos, comprender los contextos histórico, social, cultural y creencias. Y el análisis debe identificar la serie identificativa para el diagnóstico. Estudia el pensamiento, las emociones, las conductas diferentes, conductas individual, social, grupal y familiar. El psicoanálisis lacaniano. Estructuralismo. Lacan utilizó la noción de estructura de estudiar relaciones familiares desarrollando el concepto del estallido del espejo. Su enfoque evolucionó hacia el estructuralismo, enfatizando que el inconsciente está estructurado como el lenguaje. La obra de Lacan se centra en la búsqueda de invariantes en la estructura psíquica. Por ejemplo, la depresión, la neurexis, la psicosis son mecanismos que requieren enfoques técnicos y distintos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ana Pillay y del grupo número 3 y les voy a continuar hablando sobre la unidad 2. Freud y el primer Lacan, el esencialismo, creen en estructuras psíquicas estables, en el yo, en el ello y en el superyo, influencia filosófica entre Platón y Kant, que los trastornos se clasifican por rasgos definitorios como especies biológicas. La entrevista clínica busca identificar propiedades esenciales. Los trastornos y los síntomas pueden ser identificados por sus características, igual que un botánico identifica a sus especies por sus rasgos.
Las corrientes que lo cuestionan cuestionan la idea de las esencias, es la de Heráclito y la de Darwin. La de Heráclito, que todo está en un cambio constante, que la realidad son procesos, y la de Darwin, que no existen especies fijas, los seres vivos se entienden por su morfogénesis, es decir, por la forma que evolucionan. Bajo esta lógica, tampoco existirían categorías fijas como neurosis obsesiva. Y Sartre, que nos propone el existencialismo, que la existencia procede a través de la esencia. El sujeto es lo que hace, vive y no lo que una teoría lo define como esencia. Lacan y la invención del platonismo. En su última etapa, Lacan abandona el esencialismo. Según Miller, Lacan concluye que lo real no tiene esencia y se impone por su existencia. Es una postura cercana a Nietzsche, que rechaza las ideas trascendentes y cualquier esencia que lleve metafísica. Esto lo lleva a replantear su propia estructura, su propia teoría estructural. Generalidades del conductivismo y neoconductivismo. El conductivismo es una corriente psicológica que surge desde el siglo XX que explica la conducta humana. Esta está relacionada en el enfoque observable, la relación del estímulo EIR, el aprendizaje por conocimiento, que se divide en dos: el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, la importancia del ambiente y el método experimental. El neoconductismo surge entre el año 1930 y 1950 con una evolución del conductivismo dando base a sus limitaciones científicas. Esto reconoce los procesos internos que pueden inferirse. También está relacionado con admitir variables internas mediadoras, la explicación más compleja del aprendizaje, el enfoque más flexible y menos mecanista, el método hipotético deductivo y bases para el cognitivismo posterior. También hablaremos del aprendizaje vicario, generalidades, su importancia, características y los más importantes autores. El aprendizaje permite adaptarnos a las exigencias del ambiente. También entendemos como aprendizaje como la adquisición de una nueva conducta y que también tuvo un cambio continuo y permanente en su comportamiento. El aprendizaje vicario con Albert Bandura, el psicólogo norteamericano que elaboró una teoría de aprendizaje que a partir de conceptos y refuerzos de observación ha concedido más importancia a procesos mentales. Él hizo un experimento que realizó con niños de preescolar que se manifiesta de una teoría observacional. En dicho estudio, varios niños de edad preescolar observaron un modelo de muñeco. De acuerdo a esta teoría, el comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través del individuo, como quien dice indirectamente, vicariamente, mediante la observación y representación simbólica, a lo largo de un número de variaciones de estudio de cuestiones. Esta se divide en 4 variaciones, como es la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Condicionamiento clásico operante y vicario, que viene por Burroughs Frederick Schiller, que él estudia el comportamiento humano. Edward Turney es si tiene conductas y tiene consecuencias positivas para quien se realiza. Asimismo, el condicionamiento operante es un proceso que ejerce el control sobre la conducta o el organismo en cierto ambiente por medio de la aplicación de refuerzos, que viene siendo reforzadores como un estímulo para que produce la respuesta en positivo y en negativo. Los castigos vienen y se producen de una conducta frecuente influencia que viene por positivo y negativo. Asimismo, Iván Palev, él estudió cuando los perros privados alimentos en su respuesta de salivación cuando Pablo entraba en la habitación. Asimismo, John Watson es el que estudia los hechos y pensó que las diferencias entre los comportamientos entre los seres humanos eran provocados por las distintas experiencias. De una vez condicionamos el condicionamiento clásico, que estudia el conocimiento y el estímulo de la esencia de las respuestas del organismo a la exposición, que se comparte en incondicionado, neutro y condicionado cada vez que tiene una respuesta a causa de lo que reduzca. Asimismo, Albert Bandura, él estudió el centro sobre los procesos del aprendizaje y la interacción, de los cuales el condicionamiento vicario hace referencia generalmente
a lo que es a través de la observación consecuencias. Y viene por atención, retención, reproducción y motivación. Muchas gracias. Hola a todos, en este video voy a explicar acerca de 3 enfoques muy importantes dentro de la psicología y la educación. La psicología humanística surge a mediados del siglo XX como una propuesta que coloca al ser humano en el centro. Autores como Rogers y Maslow afirmaban que todas las personas tenemos la capacidad de crecer, tomar decisiones y buscar una vida plena. Este enfoque destaca la importancia de la autoestima, la libertad y la autenticidad. El constructivismo explica que aprender no significa memorizar, sino construir nuestro propio conocimiento. Autores como Piaget y Vygotsky indican que entendemos el mundo a través de experiencias, preguntas, errores y procesos de reflexión. Aquí el estudiante no es un receptor pasivo, es protagonista. El docente guía el proceso, motiva y diseña actividades que fomenten el pensamiento crítico y el descubrimiento. La teoría de la Gestalt nació en Alemania y se centra en cómo percibimos la realidad. Su principio importante dice que el todo es más que la suma de las partes. Esto significa que nuestra mente organiza la información automáticamente para darle forma y sentido. Aquí tenemos un ejemplo de la psicología humanística que fue creada por el psicólogo Abraham Maslow, que es la autorrealización. Aquí tenemos un ejemplo del constructivismo, que es la teoría de la zona del desarrollo próximo, creada por Lev Vygotsky. Aquí tenemos 2 ejemplos de la psicología de la Gestalt, que es la ley de la proximidad y la ley de figura y fondo. En resumen, la psicología humanística resalta que nuestro potencial personal, el constructivismo explica cómo construimos el conocimiento a través de la experiencia, y la Gestalt nos ayuda a entender cómo percibimos el mundo que nos rodea. Estos 3 enfoques han influido profundamente en la educación actual, promoviendo un aprendizaje más humano, activo y significativo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Francisco Olvera. Les voy a hablar sobre el cognitivismo. El cognitivismo es una corriente psicológica que estudia cómo las personas procesan la información. Se enfoca en procesos internos como la percepción, la memoria, la atención, el pensamiento, ¿no? La escuela histórico-cultural propuesta por Vygotsky afirma que el desarrollo psicológico surge gracias a la interacción social, la cultura y el lenguaje. Gracias.